¿Alguna vez has tenido esa sensación inexplicable de que alguien piensa en ti con intensidad, pero por alguna razón se esfuerza al máximo por disimularlo? Como si una parte de ti pudiera percibir lo que sus palabras no dicen, lo que sus acciones tratan de negar. Esa inquietud que se instala en el pecho, que roba el sueño y se manifiesta en pensamientos recurrentes, no es un delirio ni una casualidad. Desde la psicología profunda, se ha observado que cuando una emoción es reprimida intensamente, el inconsciente tiende a proyectarla hacia afuera, buscando inconscientemente un canal para expresarse. Carl Jung, pionero en explorar estas dinámicas ocultas, propuso que existen vínculos psíquicos que escapan al control de la mente racional, conexiones invisibles que pueden activarse incluso cuando el otro intenta negarlas. A veces, el silencio es más ruidoso que 1000 palabras. La ausencia, lejos de ser neutral, contiene un mensaje cifrado que solo quien está en sintonía con su propio mundo interno puede llegar a descifrar. Esa persona que se muestra distante, que parece haber borrado tu existencia, podría estar librando una guerra silenciosa contra su propia necesidad de acercarse. Jung describía este fenómeno como una de las paradojas más profundas del alma humana. Cuanto más se intenta suprimir un sentimiento, más fuerza adquiere en el inconsciente, como si la psique se negara a ser ignorada. Si este tema resuena contigo, te invito a acompañarme en este camino de descubrimiento interior, suscribiéndote para explorar juntos más rincones ocultos del alma y compartir reflexiones que nos conectan con nuestra esencia más profunda. Y es que la imagen de alguien que marcó nuestra vida emocional no desaparece con facilidad. Al contrario, cuando se intenta arrancarla de raíz sin procesarla adecuadamente, suele quedarse atrapada en los rincones más profundos del inconsciente, desde donde sigue actuando en la sombra. Lo que descubrirás a continuación no solo te permitirá entender mejor los silencios ajenos, sino también reconfigurar la manera en que interpretas el comportamiento de aquellos que se alejaron sin explicación. En una época en la que las relaciones se crean y disuelven con la velocidad de un gesto en la pantalla, existe una dimensión psíquica que no responde a la lógica de la inmediatez. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar los símbolos, los sueños, las emociones soterradas y los fenómenos que no pueden medirse con los métodos tradicionales. A través de esa exploración descubrió que hay energías que persisten más allá de la voluntad consciente, lazos que no se rompen simplemente por dejar de hablar. A veces, esa sensación de que alguien te extraña, aunque nunca lo diga, es una manifestación legítima de una conexión que permanece activa en el inconsciente del otro. ¿Y si no fuera tu imaginación? ¿Y si ese impulso de mirar el teléfono justo antes de recibir un mensaje suyo fuera una señal? ¿Y si esos sueños repetidos donde aparece su figura no fueran meras casualidades? Jung hablaba de sincronicidades, eventos significativos que no tienen una causa lógica aparente pero que reflejan un orden más profundo, un entramado invisible entre nuestras emociones y el universo que nos rodea. Cuando alguien siente una fuerte necesidad emocional que reprime, su inconsciente busca formas de reconectarse, y esas formas a menudo se manifiestan en experiencias aparentemente fortuitas. El inconsciente tiene su propio idioma. No necesita palabras para decir lo que siente. Se expresa en símbolos, en gestos involuntarios, en distancias que duelen y en silencios que arden. Cuando una persona te extraña pero se niega a aceptarlo, comienza a vivir un conflicto interior que muchas veces ni siquiera comprende. Por un lado, la necesidad genuina de vínculo. Por otro, el miedo, el orgullo o la herida que impide dar ese paso. Para Jung, esta lucha refleja un enfrentamiento directo entre el yo consciente y las fuerzas que habitan en la sombra. La sombra no es solo oscuridad. Es también el lugar donde guardamos lo que nos resulta incómodo reconocer, emociones prohibidas, recuerdos dolorosos, deseos que no se ajustan a la imagen que queremos proyectar. Aprender a identificar sus manifestaciones es una forma de conocer más profundamente no solo al otro, sino a nosotros mismos. Porque cuando comprendemos que el comportamiento evasivo de alguien puede estar guiado por fuerzas inconscientes, dejamos de personalizar el rechazo y comenzamos a ver la complejidad emocional que hay detrás de cada gesto. La primera señal de que alguien te echa de menos, aunque se esfuerce por disimularlo, no se manifiesta con palabras, sino con una danza irregular entre la cercanía y la distancia. Es en esa oscilación impredecible donde se hace visible la ambivalencia emocional, una tensión interior que Jung identificó como una de las expresiones más claras del inconsciente en conflicto. Observa con atención. Esa persona que parece haberse desvanecido sin dejar rastro, de repente aparece,
como empujada por una fuerza que ni ella misma comprende. Puede pasar largos periodos sin mostrar interés alguno, para luego buscarte con una urgencia inexplicable, como si algo la obligara a reconectar contigo por instantes. Esta conducta, lejos de ser un juego calculado, es el reflejo de un tira y afloja entre dos mundos internos, el yo consciente, que impone normas y reprime deseos, y el inconsciente, que insiste en traer de vuelta aquello que aún arde en lo profundo. Este vaivén de conductas no es casual ni accidental. En realidad, es una de las formas más elocuentes de lo que podríamos llamar una memoria emocional activa. Esa persona no ha resuelto el lazo que los unía, y aunque intente alejarse racionalmente, sigue atrapada por imágenes, emociones y recuerdos que brotan en momentos inesperados. A veces se acercará disfrazando su interés de casualidad, otras se alejará bruscamente como si temiera exponerse demasiado. Esa contradicción no es falta de claridad, es una lucha interna que todavía no ha encontrado salida. La segunda señal se presenta de forma mucho más sutil, pero igualmente poderosa, la aparición de símbolos personales que solo tú puedes interpretar. Cuando alguien reprime un deseo profundo, su inconsciente se encargará de encontrar vías simbólicas para que ese deseo se manifieste. Jung llamaba a este fenómeno la comunicación simbólica, y sostenía que es a través de estos signos que el inconsciente construye puentes cuando las palabras ya no pueden atravesar el muro del orgullo. Quizás esa persona comparta una canción que tiene un significado especial entre ustedes, o publique algo que parece inofensivo, pero que tú sabes que está cargado de sentido. Tal vez conserve objetos que compartieron, visite lugares que frecuentaban juntos, o repita frases que solo ustedes entendían. Nada de eso es trivial. Son fragmentos de una conexión psíquica que permanece viva, activa, buscando modos de expresarse más allá del control consciente. Lo más impactante de esta forma de comunicación es que a menudo quien la emite no es plenamente consciente de lo que hace. Es el inconsciente el que actúa, el que decide qué recuerdos preservar, qué palabras usar, qué gestos repetir. A través de estos símbolos, se establece un diálogo silencioso entre dos almas que han compartido una historia emocional profunda. Un diálogo que no necesita presencia física para existir. Jung sostenía que la energía emocional no se desvanece cuando una relación se interrumpe. Simplemente se transforma. Se redistribuye dentro de la psique, buscando salidas, nuevas formas de manifestarse. Y cuando se reprime con fuerza, como en los casos donde alguien se niega a aceptar cuanto extraña, esa energía acumulada empieza a filtrarse de maneras inesperadas. Es como si las emociones se negaran a ser enterradas vivas y regresaran una y otra vez con más intensidad. En muchos casos, cuanto mayor es el esfuerzo por olvidar, más presente se vuelve la persona en el plano simbólico. Es como intentar hundir una esfera en el agua. Cuanto más la fuerzas hacia el fondo, más violento será su regreso a la superficie. Así funciona la psique. La represión no elimina el contenido emocional, solo lo desplaza, y ese desplazamiento produce una tensión interna que acaba filtrándose en gestos, palabras y ausencias significativas. ¿Te ha pasado notar que alguien, mientras aparenta indiferencia, sigue preguntando por ti a través de otros? ¿O que revisa tus redes en silencio, sin interactuar, como si observarte desde la sombra fuera su única forma de mantenerse cerca? Incluso puede evitar lugares donde sabe que estarás, solo para más tarde lamentar no haber coincidido contigo. Estas acciones, lejos de ser fruto de la casualidad, revelan una contradicción profunda. Una parte quiere alejarse, pero otra no puede desprenderse del todo. Jung describía esta contradicción como una forma activa de distanciamiento emocional, en la cual el esfuerzo por separarse físicamente solo refuerza el vínculo psíquico que aún no ha sido disuelto. La conexión sigue operando, aún en la distancia, aún en el silencio, como una corriente subterránea que no se detiene por fuera de la vista. Pero lo más revelador está aún por venir. La siguiente señal tiene que ver con la reacción emocional que se desencadena en esa persona cada vez que te mencionan, o cuando descubre que alguien nuevo podría estar ocupando tu espacio emocional. Esa respuesta, que a veces parece exagerada o fuera de lugar, es una huella clara de que tu imagen sigue viva en su inconsciente. Aunque su mente consciente intente negarlo, la reacción no miente. Y eso será lo que exploraremos en profundidad en la próxima etapa de este recorrido. Si este contenido te aporta, suscríbete para no perderte nada, dale me gusta para apoyar este espacio,
comparte con alguien que pueda necesitarlo y déjame tu comentario para saber qué te ha despertado este tema. La tercera señal emerge como un relámpago silencioso en medio de una conversación aparentemente trivial, la reacción visceral e inesperada que ocurre cuando alguien escucha tu nombre o percibe tu cercanía, incluso si no estás presente. No se trata de un simple sobresalto o de una incomodidad pasajera. Es una alteración profunda, casi física, que delata una verdad que la mente ha intentado sepultar. Carl Jung llamaba a este fenómeno la activación del complejo emocional. Los complejos, según su teoría, no son simples recuerdos o ideas reprimidas. Son centros energéticos vivos dentro de la psique, cargados de emoción, que permanecen latentes hasta que un estímulo los toca. Y cuando se activan, no piden permiso, toman el control de la persona. Tal vez lo has notado. Esa persona que parece indiferente, al oír tu nombre, reacciona con una rigidez instantánea, un silencio abrupto, una mirada que se endurece, un cambio en el ritmo de su voz o una súbita necesidad de desviar la conversación. Es como si alguien hubiese rozado una herida aún abierta, una herida que se ha esforzado en ocultar incluso de sí misma. Lo fascinante, y dolorosamente revelador, es que estas reacciones son espontáneas. No están mediadas por el pensamiento, no han sido ensayadas ni controladas. Son grietas por donde el inconsciente deja escapar lo que el yo racional ya no puede contener. Jung afirmaba, no poseemos nuestros complejos, ellos nos poseen a nosotros. Y cuando el complejo lleva tu rostro, tu historia, tu energía emocional, su sola evocación desestabiliza el frágil equilibrio que esa persona ha construido para sobrevivir a tu ausencia. La cuarta señal es más silenciosa, pero quizás la más reveladora, tu presencia en sus sueños y en los pensamientos que irrumpen sin invitación. Mientras el día permite el disfraz, la noche expone la verdad sin censura. En los sueños, la máscara del ego cae, y el inconsciente se expresa con una libertad que la vigilia no concede. Jung dedicó toda una vida a explorar el lenguaje onírico. Para él, los sueños eran el camino real hacia el inconsciente, espejos simbólicos que reflejan deseos no asumidos, heridas no sanadas y vínculos que aún laten en la profundidad del alma. Si esa persona ha insinuado alguna vez que soñó contigo, aunque lo diga con ligereza o lo transforme en broma, estás ante una confesión velada. No fue un accidente. No fue una coincidencia. Fue una verdad que se coló por la rendija de su inconsciente. Pero no todo sucede en la noche. Los pensamientos intrusivos, aquellos recuerdos tuyos que se presentan en medio de la rutina sin ser convocados, son otra forma de manifestación inconsciente. Puede que esa persona escuche una canción y de inmediato piense en ti, o que una imagen, un aroma, una situación cotidiana la transporte sin previo aviso a un momento compartido. Y cuando lo menciona, aunque lo maquille de casualidad, lo que realmente está diciendo es, sigues aquí dentro, aunque no lo quiera. Jung explicaba este mecanismo como una forma de compensación psíquica. Cuando una emoción es reprimida con intensidad durante la vigilia, el inconsciente se encargará de manifestarla con mayor fuerza en sueños, visiones simbólicas o pensamientos espontáneos. Porque la psique, como la naturaleza, detesta el vacío. Y cuando una emoción queda sin resolver, buscará cualquier rendija para emerger. Por eso, si has sentido que, a pesar del silencio y la distancia, tu presencia sigue apareciendo en la vida de esa persona como un eco persistente, en sus palabras, en sus gestos, en sus sueños, no lo descartes como una simple ilusión. Estás siendo convocado por su inconsciente. Y ese llamado, aunque silencioso, es una de las formas más honestas de expresión que el alma puede ofrecer cuando el orgullo aún no permite rendirse. La quinta señal se presenta como un eco invertido de lo que realmente sucede en las profundidades del alma, cuando quien te extraña comienza a acusarte a ti de ser quien no ha soltado el vínculo. Esta distorsión emocional es conocida por Jung como proyección invertida, un mecanismo inconsciente mediante el cual los sentimientos reprimidos no desaparecen, sino que son lanzados hacia afuera, atribuidos al otro como si fuesen ajenos. Así, en lugar de admitir su nostalgia, esa persona puede insistir, casi con desesperación, en que eres tú quien sigue aferrada al pasado, quien no ha superado lo vivido, quien todavía busca señales donde supuestamente ya no queda nada. Pero esa insistencia no es un juicio, es una revelación. Jung advertía que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Y en este caso,
Aquello que esta persona no puede tolerar en ti, ese supuesto apego, es, en realidad, un espejo de su propia lucha interior. No es tu emoción lo que le perturba, sino la intensidad de la suya propia, que proyecta en ti porque aún no puede asumirla. La proyección invertida es una defensa desesperada del ego frente a una verdad que lo desborda. La intensidad emocional con la que te acusan, la frecuencia con la que repiten que ya han pasado página, la forma en que buscan convencerte de su desapego, todo ello es una puesta en escena para ocultar la tormenta interna que no pueden apaciguar. Y cuanto más vehemente es su intento de demostrar que te han olvidado, más claro es que no lo han hecho. La verdadera indiferencia no necesita proclamarse. El olvido auténtico no exige explicaciones. Por eso, cuando una persona vuelve una y otra vez sobre el tema, señalándote a ti como quien sigue enganchado, en realidad está confesando, sin saberlo, que quien aún no ha soltado, es ella. La sexta señal, quizás la más misteriosa de todas, se manifiesta en forma de encuentros fortuitos, coincidencias que no parecen tener lógica, pero que resuenan con una exactitud inquietante. Jung las llamaba sincronicidades significativas, y para él eran mucho más que casualidades, eran destellos de un orden oculto, evidencia de que el inconsciente, tanto individual como colectivo, opera en un plano que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando alguien te extraña profundamente, pero ha reprimido ese anhelo, el inconsciente comienza a mover piezas en el tablero de la realidad para acercarlos de nuevo, de formas que no pueden explicarse racionalmente. Esa persona aparece en lugares donde tú estás, como si el azar lo hubiera orquestado, o menciona tu nombre en el momento exacto en que tú pensabas en ella. A veces, recurre a amigos comunes justo cuando tú más necesitas ser vista. O se cruza en tu camino en fechas simbólicas, como si una fuerza invisible lo empujara. Estas coincidencias no son casuales. Son manifestaciones de un vínculo psíquico que aún está vivo, latiendo en los márgenes de la conciencia. Jung sostenía que los seres humanos estamos profundamente conectados a través del inconsciente colectivo, un campo compartido donde las emociones, símbolos y recuerdos se entrelazan más allá de la lógica. Cuando esa conexión es intensa, la energía emocional que une a dos personas sigue buscando canales para expresarse, aunque sus egos se hayan apartado. Lo más revelador es que estas sincronicidades no requieren intención consciente. Esa persona puede no planear verte, puede no saber por qué sintió la necesidad de ir a cierto lugar o contactar a cierta persona. Pero algo más profundo que su voluntad está guiando sus pasos. Es su inconsciente intentando reparar lo que su mente racional intenta negar. Jung decía, aquello que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y ese destino puede tomar forma de una mirada cruzada en una calle inesperada, de un mensaje no enviado que resuena en tus pensamientos, o de una melodía compartida que vuelve a sonar justo cuando más lo necesitas. Cuando estas sincronicidades comienzan a suceder con una frecuencia inexplicable, no lo ignores. Es la vida hablándote en el idioma secreto del alma. Es el inconsciente de esa persona tendiéndote la mano, aún sin saberlo. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos, dale like si te conecta, comparte para que más personas lo descubran y escribe en los comentarios qué sensación te dejó este mensaje. La séptima señal es, sin duda, la más poderosa de todas, la transformación silenciosa e íntima que esa persona ha comenzado a vivir, inspirada en tu ausencia. Carl Jung definió este proceso como individuación, un viaje interno mediante el cual el ser humano deja de ser una suma de fragmentos inconscientes y se convierte en un individuo completo, diferenciado, íntegro. Pero este camino hacia sí mismo rara vez comienza en soledad. A menudo, se activa con la pérdida, con el vacío que deja a alguien cuya presencia tocó lo más profundo del alma. Cuando alguien te extraña profundamente, aunque no lo diga, aunque jure haber seguido adelante, esa energía emocional no desaparece. Se transforma. Se canaliza en cambios sutiles pero reveladores, nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, nuevas búsquedas. ¿Has notado cómo ha empezado a interesarse por los libros que tú amabas? ¿Cómo ahora defiende ideas que antes rechazaba con vehemencia? ¿Cómo recorre lugares que tú frecuentabas, como si sus pasos inconscientemente buscaran los tuyos? Esto no es simple imitación. Es asimilación psíquica. Es el modo en que su inconsciente preserva el vínculo contigo, integrando partes tuyas dentro de sí mismo. Jung escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. Y es precisamente esa oscuridad, el dolor de la pérdida, el eco de tu voz, la huella emocional que dejaste, la que está operando como catalizador de su transformación. Tu presencia, incluso en la distancia, se ha convertido en un arquetipo interior. Tu ausencia le ha obligado a encontrarse consigo mismo, a reconstruirse con piezas tuyas, a revisar su camino con los ojos que aprendió a través de ti. Este tipo de transformación es la evidencia más profunda de cuánto alguien te extraña, porque no solo siente tu falta, la integra. Te convierte en parte de su narrativa interior, y al hacerlo, te vuelve inmortal dentro de su mundo psíquico. Jung comprendía que no hay encuentro humano verdadero que no nos transforme, y que los vínculos significativos, especialmente los que no llegaron a resolverse, permanecen vivos en la sombra, operando desde el inconsciente. Así, aunque el ego declare el cierre, el alma sigue abierta. Aunque la mente diga adiós, el corazón sigue buscando. Cuando observas esta transformación, cuando ves en esa persona rasgos tuyos que antes no estaban, elecciones que llevan tu firma, silencios que guardan tu eco, estás presenciando un acto inconsciente de amor. Es la forma más íntima y duradera de confesión, la que se manifiesta en quien uno se está convirtiendo. El octavo señal, el eco inconsciente en los sueños compartidos. Una señal que rara vez se reconoce pero que es profundamente reveladora es la aparición de sueños que conectan a ambos, incluso después de la distancia y el tiempo. Jung nos enseñó que el sueño es la puerta al inconsciente, y cuando dos psique han quedado entrelazadas por vínculos arquetípicos, sus sueños pueden resonar como un eco compartido. Puede que ambos sueñen con símbolos o imágenes similares sin haberse comunicado, o que uno reciba mensajes en el sueño que parecen provenir del otro, más allá de cualquier lógica o explicación racional. Estos sueños no son simples coincidencias, sino manifestaciones del inconsciente colectivo que busca reconciliar la separación a través de imágenes y narrativas que hablan en un lenguaje simbólico profundo. Reconocer y prestar atención a estos sueños puede abrir un canal de comunicación invisible, un puente que el ego no controla pero que el alma utiliza para seguir conectada. Este fenómeno onírico es una forma sutil de extrañar y a la vez una invitación a la integración, pues el inconsciente utiliza el lenguaje de los arquetipos para guiar la transformación de ambos, convocando al encuentro que la conciencia no puede sostener aún. El noveno señal, el resurgimiento de arquetipos olvidados o reprimidos. Otra señal poderosa y menos evidente es la reactivación, en esa persona, de arquetipos que habían estado dormidos o reprimidos hasta tu ausencia. Jung explicó que los arquetipos no solo nos influyen, sino que se activan en momentos claves de nuestra vida, despertando partes profundas de nuestra psique. Cuando alguien te extraña en silencio, puede experimentar un despertar interno de arquetipos que tú representabas para él o ella, pero que ahora debe enfrentar sin tu presencia física. Por ejemplo, puede surgir el arquetipo del guerrero cuando antes predominaba el niño herido, o puede reaparecer la sombra con toda su fuerza, obligando a la persona a confrontar aspectos oscuros que había evitado. Este resurgimiento puede manifestarse como cambios radicales en su comportamiento, emociones intensas, o la búsqueda de nuevas formas de significado y propósito. Este signo revela que la relación no se limita al vínculo externo, sino que ha dejado una huella profunda en el inconsciente, desencadenando procesos arquetípicos que impulsan la evolución interior. Es un signo de que esa persona está en una encrucijada psicológica fundamental, transformándose en el eco vivo de lo que la relación significó para su alma. Y si reconoces, en conjunto, varias de estas 9 señales manifestándose una tras otra como si danzaran bajo la misma melodía silenciosa, entonces estás ante algo que Jung llamaría una constelación psíquica, un patrón significativo de símbolos, emociones y sincronicidades que emergen desde lo más profundo del inconsciente para revelar una verdad que no se atreve a ser dicha, pero que busca desesperadamente ser reconocida. Lo más sobrecogedor de todo esto es cómo expone la naturaleza dual de la psique, una parte racional que afirma haber cerrado el ciclo, y otra parte, la más profunda, que sigue hablando en susurros, en gestos, en sueños, en transformaciones. Una parte que aún guarda tu nombre como un mantra no dicho. Porque el inconsciente no miente, no olvida, no disimula. Solo espera el momento justo para mostrarse. Y cuando lo hace, nos enseña que a veces no es el amor no correspondido lo que más duele, sino el amor no reconocido, ni siquiera por quien lo siente. Pero hay un nivel aún más hondo y enigmático dentro de esta dinámica.
el lazo invisible entre almas que trasciende el espacio y el tiempo, una conexión que Jung exploró en sus escritos más simbólicos y esotéricos. Cuando dos personas se encuentran auténticamente, no solo con sus cuerpos, sino con sus almas, se entrelazan en un tejido que escapa a toda lógica. Se crea un puente energético que permanece, aunque la relación física se disuelva. Este puente no opera en el mundo visible, sino en las profundidades del inconsciente colectivo, esa vasta red de símbolos, experiencias y memorias que compartimos como humanidad. Allí, donde el alma se reconoce en la otra, la separación es solo una ilusión. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas conexiones parecen resistir el paso del tiempo, como si siguieran latiendo en otra dimensión? Jung lo explicaba con su teoría de las constelaciones arquetípicas. Cuando alguien activa en ti un arquetipo profundo, como el amante, el héroe, la madre, la sombra o el sabio, esa energía no desaparece. Se queda orbitando en tu psique como un sol invisible. No estás simplemente extrañando a una persona. Estás sintiendo el eco de un arquetipo que ha sido despertado. Y cuando alguien te extraña pero no lo admite, lo que realmente ocurre, desde esta perspectiva más profunda, es un conflicto entre el deseo inconsciente y la resistencia consciente del ego. Jung llamó a esto la tensión entre opuestos, y es una de las fuentes más poderosas de energía psíquica. Esta energía no se extingue. Busca salidas, se filtra por grietas simbólicas, se expresa a través de sueños, lapsus, sincronicidades, reacciones emocionales desproporcionadas. Cada una de las señales que hemos explorado es una válvula por donde esa energía reprimida clama por ser reconocida. El inconsciente no olvida. Y lo reprimido no desaparece, se transforma. Jung observó que cuanto más intensa es una emoción, más insistente se vuelve su retorno. Aunque se oculte bajo máscaras, aunque se disfrace de indiferencia, el alma sigue buscando al otro, especialmente cuando ha habido una verdadera resonancia arquetípica. Aquí entra en escena una de las ideas más potentes de Jung, la dinámica de anima y animus, esos aspectos contragenéricos de la psique humana que actúan como puentes hacia lo inconsciente. En el hombre, el anima representa su alma femenina interior, en la mujer, el animus, su alma masculina interna. No son solo energías simbólicas. Son representaciones vivas que buscan realización a través del encuentro con el otro. Cuando una mujer despierta el anima en un hombre, ella deja de ser solo ella, se convierte en símbolo, en proyección de todo lo que su alma anhela integrar. Y aunque él no lo entienda, aunque lo niegue con palabras, en el fondo te extraña con una intensidad inexplicable, porque al perderte, ha perdido una parte de sí mismo. Del mismo modo, cuando un hombre ha activado tu animus, su presencia no era solo la de un compañero. Era la encarnación de tu propio poder, tu pensamiento, tu voluntad proyectada hacia afuera. Por eso, su ausencia no es solo la ausencia de una relación, es la pérdida de un espejo profundo que te mostraba aspectos esenciales de ti misma. En estas conexiones, la despedida nunca es completa. El alma sigue sintiendo. El arquetipo sigue vibrando. El puente invisible no se rompe, se transforma en un sendero silencioso que conecta sueños, intuiciones, recuerdos súbitos y cambios internos que no sabemos explicar. Jung comprendía que los vínculos más significativos no se forjan en lo racional, sino en lo arquetípico. No en lo que se dice, sino en lo que se activa. Y cuando alguien te ha tocado en esa profundidad, lo sigue haciendo mucho después de haberse ido. Simboliza, en realidad, una desconexión con los aspectos masculinos de tu propia alma, esos que él, sin saberlo, personificaba en tu vida. No es simplemente su ausencia la que duele, sino la falta de ese reflejo que activaba en ti tu animus interior, tu fuerza, tu pensamiento, tu impulso hacia el mundo. Jung observó que estas conexiones arquetípicas son las más difíciles de soltar, precisamente porque no pertenecen únicamente al plano personal, sino que emergen de las profundidades de lo colectivo y lo eterno. Comprender esto nos ofrece una nueva mirada sobre las señales. Cuando alguien que ha compartido tu intimidad empieza a mostrar signos de extrañarte mientras insiste en negarlo, no estás ante una simple contradicción emocional. Estás presenciando un fenómeno mucho más profundo, un proceso psíquico de integración, donde el alma, dividida entre el deseo y la defensa, intenta reconciliar los opuestos dentro de sí. Jung creía que todas las relaciones significativas tenían un propósito evolutivo. No vienen solo a brindarnos placer o dolor, sino transformación.
Y ese trabajo de transformación continúa incluso después de que los cuerpos se han separado. En el nivel invisible, el vínculo sigue obrando, impulsando movimientos psíquicos, activando símbolos, generando sincronicidades. Cuando esa persona comienza a adoptar tus intereses, tus valores, tus gestos, incluso sin notarlo, no se trata de imitación superficial. Es un proceso que Jung llamó la integración de la proyección, el momento en que uno empieza a reconocer dentro de sí aquello que antes solo podía ver y amar en el otro. Esa proyección, una vez retirada del espejo humano donde fue depositada, se convierte en semilla interna. La persona, sin entender por qué, se transforma, y esa transformación tiene tu huella. Porque su psique está intentando resolver un conflicto que no puede abordar directamente. El deseo de volver, de sentirte, de entenderte, choca con las barreras del ego, con las razones, los miedos, las heridas. Entonces el inconsciente busca rutas alternativas para seguir expresando ese vínculo. Y lo hace, a veces, de la forma más misteriosa, la comunicación silenciosa entre almas. Jung lo llamó comunicación telepática inconsciente, y no es una fantasía esotérica, sino una observación que él mismo documentó en múltiples casos clínicos. ¿Nunca te ha pasado que piensas intensamente en esa persona y, de pronto, recibes un mensaje inesperado? ¿O que sueñas con ella la misma noche en que también apareció en sus sueños? Jung no consideraba estas coincidencias como casualidades, sino como manifestaciones de una verdad más grande. Las almas profundamente vinculadas mantienen un canal de comunicación activo, aunque la mente consciente lo ignore. Esta comunicación no necesita palabras. Ocurre a través del inconsciente colectivo, el vasto océano de símbolos, emociones y arquetipos que compartimos todos. Y se intensifica cuando la relación ha tocado estructuras arquetípicas profundas. Aun cuando la persona haya decidido seguir adelante, aun cuando haya construido un relato racional sobre por qué todo terminó, su inconsciente mantiene abierta la puerta, como si aún esperara que tú cruzaras el umbral. Y aquí entra la sombra. Jung la definía como esa parte oculta de nuestra personalidad, el depósito de todo lo que no queremos ver ni aceptar de nosotros mismos, deseos negados, emociones reprimidas, heridas no sanadas. Cuando alguien te extraña en silencio, muchas veces es su sombra la que te anhela. Porque tú representabas, quizás sin saberlo, algo que esa persona ha negado de sí misma: vulnerabilidad, ternura, libertad, pasión, autenticidad. Te convirtió en portador de su luz o en espejo de su oscuridad. Y al perderte, no solo pierde una relación, pierde el acceso a una parte de sí mismo que solo podía mirar a través de ti. Cuando una relación se rompe, y más aún si la ruptura fue desgarradora, muchas veces los sentimientos que permanecen vivos no desaparecen, simplemente se sumergen en la sombra. Esa región oscura y silenciosa de nuestra psique donde habita todo lo que no estamos listos para aceptar. Por eso, cuando alguien te extraña pero lo oculta, no lo está escondiendo solo de ti, lo está escondiendo, sobre todo, de sí mismo. Esos sentimientos se convierten en ecos perdidos, contenidos reprimidos que no caben en la narrativa consciente que ha construido sobre sí mismo. Y así, tú pasas a vivir dentro de su sombra, como un espectro del deseo no admitido, como una voz muda que sigue susurrando desde el fondo. Aquí es donde las señales se tornan confusas. A veces, esa persona puede mostrarse fría, distante, incluso hostil. Puede que te critique, que rechace lo que representas, que exagere tus defectos o te juzgue con dureza. Pero lo que estás viendo no es una verdad objetiva, es una proyección de sombra. Jung descubrió que aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos lo arrojamos sobre otros como un espejo distorsionado. Y muchas veces, esa hostilidad es un escudo que protege algo infinitamente más frágil: el anhelo negado, la ternura silenciada, el amor que no se atreve a pronunciar su nombre. Comprender esto transforma nuestra mirada. Nos invita a no quedarnos en la superficie del comportamiento, sino a sumergirnos en las aguas profundas de la psique, donde los verdaderos motivos se gestan. Detrás del silencio puede habitar una tormenta. Detrás de la indiferencia, un duelo sin cerrar. Detrás de cada crítica, una herida que aún te recuerda. Y cuando lo entendemos desde esta perspectiva, nace en nosotros algo nuevo, una compasión madura, sabia, no ingenua. Porque reconocemos que quien te extraña en silencio está, en el fondo, dividido por dentro. Su ego puede haberse comprometido con la decisión de partir,
puede repetir incansablemente que ya no siente nada, pero su inconsciente sigue aferrado a esa conexión, resistiéndose a soltar algo que todavía le habla de sí mismo. Desde la mirada de Jung, este conflicto interior no es un error, es parte del proceso de individuación. La psique humana no busca la comodidad, sino la totalidad. Y para ser íntegros, debemos reconciliar todas nuestras partes fragmentadas, incluidas aquellas que hemos proyectado en otro ser humano. Las señales que hemos explorado no son simples gestos de nostalgia, son expresiones del alma tratando de completar un ciclo inacabado. El alma no olvida lo que la transformó. No abandona lo que reveló partes esenciales de sí misma. Por eso, incluso después de la separación física, la relación continúa su labor secreta, la de esculpirnos desde dentro, la de integrar en nosotros lo que antes creíamos que solo existía en el otro. Jung decía que no hay encuentro significativo que no deje marcas en nuestra estructura más íntima, y que lo que una vez fue arquetípicamente activado, no desaparece sin antes dejar su legado en el alma. Tú no fuiste solo una historia, fuiste símbolo, espejo, revelación. Y eso, nunca se olvida por completo. Quien te extraña en silencio transita por una transformación que escapa incluso a su propia comprensión. En la sabiduría junguiana, estas dinámicas se despliegan mucho más allá de lo personal, son reflejos de patrones arquetípicos ancestrales que han tejido la historia humana desde tiempos inmemoriales. Tu vivencia particular resuena con esos mitos primordiales de separación y anhelo, de vínculos que se rompen y se mantienen, relatos eternos que habitan en lo más profundo del alma colectiva. Es fundamental entender también el misterio del tiempo en este entramado. Jung nos revela que el inconsciente no se rige por el paso lineal del reloj que gobierna nuestra mente consciente. En ese plano oculto, las conexiones significativas no se diluyen ni se desvanecen con los años, sino que permanecen vivas, intactas, desafiando la lógica racional. Por eso, las señales que indican que alguien te extraña pueden, paradójicamente, volverse más intensas con el paso del tiempo. El inconsciente no olvida ni supera esos lazos arquetípicos. Por el contrario, trabaja incansable para integrarlos en la totalidad de la psique, un proceso que puede extenderse durante toda una vida. Esta comprensión nos ayuda a entender por qué esas manifestaciones de anhelo pueden resurgir con fuerza meses o incluso años después de la distancia física, especialmente si han sido reprimidas durante ese intervalo. Al contemplar estas señales, también somos llamados a mirar hacia adentro y cuestionar nuestra propia respuesta. ¿Cómo interpretar y responder ante el reconocimiento silencioso de ese extrañar oculto? Jung nos ofrece una mirada profunda que rompe con las reacciones superficiales y habituales. Nos invita, ante todo, a aceptar que estas dinámicas no son meramente personales, ni un simple juego entre individuos. Son manifestaciones de fuerzas psíquicas universales que sobrepasan las identidades particulares involucradas. Cuando alguien te extraña y lo oculta, está en medio de una lucha interna, lo que Jung denominaba la tensión de los opuestos, un conflicto entre fuerzas contrapuestas que habitan en el alma. Esta revelación nos libera del peso de interpretar estas señales como elogio personal, me extraña porque soy único, o como rechazo, me oculta sus sentimientos porque no valora lo que hubo. Desde la perspectiva de Jung, asistimos al despliegue de arquetipos en movimiento, a patrones eternos que trascienden las historias individuales. Él nos enseñó que el camino hacia la individuación, ese viaje hacia la integridad del ser, exige reconocer y honrar estas fuerzas profundas sin quedar atrapados en ellas. Así, podemos aceptar que alguien nos extraña, mientras respetamos su proceso interno, incluso cuando ese camino incluye la negación o la sombra del silencio. Esta revelación nos conduce a una postura de compasión sincera y profunda. Quien manifiesta esas señales está inmerso en un conflicto interno auténtico, a menudo cargado de dolor. Su dificultad para reconocer y expresar con claridad sus sentimientos no nace de la manipulación ni de la fragilidad, sino que refleja el grado de integración de su psique, la medida en que ha explorado su propio autoconocimiento. Jung nos exhortaría a responder desde el self, ese núcleo vasto y completo que trasciende el ego consciente y abraza la totalidad del ser. Responder desde el self implica hacerlo con una sabiduría serena, una compasión que respeta el misterio que habita en el proceso íntimo y único de cada individuo. No significa, sin embargo, que debamos cargar con la responsabilidad de resolver sus tormentas internas. El maestro suizo fue enfático en señalar los límites que tenemos sobre el camino de individuación del otro.
Cada alma debe trazar su sendero propio hacia la integración y la autenticidad. Pero Jung, con la mirada amplia que lo caracteriza, también reconocía la potencia transformadora que surge en las relaciones profundas, lo que él denominaba la relación dialéctica, un espacio de encuentro donde ambas psiques se influyen, se reflejan y crecen mutuamente. En el tejido invisible que une almas, se despliega una danza compleja, sutil y poderosa, donde el tiempo y el espacio se disuelven ante la fuerza de lo inconsciente. Cuando alguien te extraña pero lo oculta, no solo está atrapado en un duelo entre el corazón y la razón, está inmerso en un proceso de transformación profunda que desafía las fronteras de la identidad personal. Jung nos recuerda que en el núcleo de esta experiencia laten patrones arquetípicos ancestrales, símbolos universales que han marcado la historia humana desde sus orígenes. Esos mitos primordiales de separación y anhelo, de encuentros y pérdidas, no son meras narrativas antiguas, son las huellas psíquicas que moldean la manera en que experimentamos el amor, la ausencia y el recuerdo. El alma, en su lenguaje simbólico, recurre a ellos para darle sentido a lo inexplicable. Así, lo que parece un simple acto de extrañar es en realidad un eco profundo de la psique que resuena con el mito del eterno retorno, con la búsqueda incesante de la totalidad perdida. Para comprender esta dinámica, es crucial mirar más allá de la temporalidad lineal que gobierna nuestra conciencia. Jung nos enseña que el inconsciente se rige por una temporalidad distinta, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en un tejido simultáneo. En ese ámbito, la distancia física o el paso del tiempo no debilitan la conexión, sino que la transforman y la perpetúan. Por eso, las señales de que alguien te extraña pueden incluso intensificarse con los años. El inconsciente no olvida ni supera estas conexiones, las integra poco a poco, en un proceso que puede durar toda la vida. Cuando una persona reprime activamente sus sentimientos, estos no desaparecen, se esconden en las sombras del alma, esperando ser reconocidos, comprendidos y, finalmente, aceptados. Frente a estas manifestaciones, surge la pregunta inevitable: ¿cómo deberíamos responder? La respuesta, desde la mirada de Jung, no reside en la reacción inmediata o en la interpretación superficial, sino en la comprensión profunda de que estas dinámicas no son meramente personales. Estamos ante fuerzas arquetípicas que atraviesan a los individuos, expresando la eterna tensión entre opuestos en la psique humana. El conflicto interno entre la conciencia y el inconsciente, el ego y el self, el deseo y la resistencia, se refleja en la ambivalencia de quien te extraña pero lo niega. Este reconocimiento nos libera de la trampa de la personalización, nos invita a mirar con ojos de sabiduría y desapego, honrando el misterio y la complejidad del otro sin intentar apresar o cambiar lo que aún no está listo para revelarse. En esta danza de sombras y luces, emerge la importancia de la integración de los aspectos contrarios del alma. Jung nos habla del anima y el animus como representaciones de las energías femeninas y masculinas internas que habitan en cada uno. Cuando alguien activa profundamente estas figuras arquetípicas en nosotros, la conexión se vuelve casi sagrada, trascendiendo la mera interacción humana para anclarse en la psique colectiva. Es por eso que ciertas ausencias pesan más allá de la razón, y ciertas nostalgias no pueden explicarse con palabras. El otro no es simplemente alguien que se fue, es la encarnación viva de un aspecto esencial de nuestro ser interior, un espejo de aquello que aún buscamos reconciliar dentro de nosotros mismos. Comprender esto es empezar a desvelar el misterio de las conexiones que resisten el tiempo y la distancia. La sombra, ese vasto y oscuro reino interior, juega un papel fundamental en estas dinámicas. Lo que se reprime, lo que no se puede integrar, encuentra vías inesperadas para manifestarse. Cuando alguien te extraña pero lo oculta, es posible que su hostilidad o sus críticas sean solo máscaras, expresiones distorsionadas de un dolor profundo y vulnerable. Reconocer la sombra en la relación nos invita a la compasión radical, a no tomar las palabras o actitudes superficiales como la verdad absoluta, sino a buscar la raíz invisible que impulsa a esos comportamientos. Jung nos enseña que el encuentro auténtico con la sombra es también el encuentro con nuestra propia humanidad fragmentada, y que sanar estas heridas es un paso indispensable en el camino hacia la individuación. Responder desde el self, desde ese centro profundo y unificado que trasciende el ego, significa acoger la complejidad del otro sin intentar resolver su conflicto. Cada alma debe caminar su sendero, y nuestro rol no es salvar ni cambiar, sino sostener con presencia consciente, respeto y amor genuino. La relación dialéctica, concepto junguiano por excelencia, nos muestra cómo el encuentro con el otro,
aun en su ausencia, puede ser un espejo para nuestro crecimiento. A través de esa tensión, de esa danza de opuestos, la psique se mueve hacia la totalidad. Así, incluso la negación o el ocultamiento del extrañar son parte de un proceso mayor de transformación interior, un llamado a la integración y a la autenticidad profunda. Finalmente, reconocer que alguien te extraña mientras lo oculta es abrir una puerta a la comprensión profunda de la psique humana, de sus sombras, sus anhelos y su incansable búsqueda de sentido. Jung nos invita a no temer estas tensiones internas ni a personalizarlas como heridas irreparables, sino a verlas como los signos de un alma en movimiento, un alma que lucha por integrarse, por encontrarse y por ser completa. En este viaje, cada señal, cada silencio, cada contradicción es un fragmento de un mosaico más vasto, un misterio que trasciende lo individual y nos conecta con la eterna danza de la vida y el alma. Al honrar este proceso con compasión y sabiduría, nos abrimos a la verdadera comprensión, al amor que no exige, que no posee, sino que simplemente acoge y transforma. Porque en el fondo de cada conexión profunda, incluso en el dolor de la separación, habita la semilla de la transformación y la totalidad. Esa es la promesa junguiana, el camino hacia la individuación, hacia la plenitud del ser. Si este video resonó contigo, suscríbete para no perderte más contenido que profundiza en el alma humana. Dale like para apoyar este trabajo, comparte para que llegue a quienes más lo necesitan y déjame saber en los comentarios cómo te ha tocado esta reflexión.